Buenas gente, seguimos disfrutando de esta abundante nevada que tenemos por Asturias desde finales de diciembre, principios de enero del 2021. Dicen que año de nieves, año de bienes. A ver si es verdad. Y podemos pillar un poco de fuerza todos y todas después de esta gran amenaza que tenemos del virus, esta pandemia que nos está volviendo locos. Pero bueno, ¿qué queréis? Así es la vida. Como siempre os recomiendo que vengáis al monte. Aquí no pasa nada de esa pandemia. Raro sea que te contagien aquí o que contagies a nadie. Y bueno, sin más preámbulos, deciros que estamos nuevamente en las foces del Raigosu, hoces del río Raigosu en Pola de la Viana. Tengo por ahí una pequeña serie dedicada a esta ruta, pero obviamente no estaba así. Estaba mucho más soleado, en verano. Y decidí venir hoy aquí, ya que más arriba hacia Soto de Agues, que lo intenté, ir a otra ruta que hay por allí del río Nozalín, esa para otro día. No pude llegar porque necesitaba cadenas. Veis aquí el río Raigosu, como os decía en uno de los vídeos por ahí dedicados a esta ruta, pues tiene sus aguas rojizas debido al alto contenido de mineral de hierro. Y en invierno se nota más. No sé si lo podéis apreciar en la imagen, pero se ve teñido de rojo perfectamente. Y nada, hacia aquí arriba vengo andando medio kilómetro más o menos o por ahí. Y qué va, no se puede. Por poder se puede, pero es demasiado cansado. Me llegaba la nieve por debajo de la rodilla un poquito. A esa altura, unos 60 centímetros, calculo, 3/4 mías. Iba siguiendo las huellas de un caballo. Uf, pobre animal. Debieron ser de ayer, pero es que esta noche nevó mucho más. Y aumentó la cota. Mirad el curso del Raigosu. Y si os dais cuenta en el vídeo que tengo por ahí que os comento, estamos en la misma zona. Solo que en el otro empecé desde abajo hacia arriba. Hoy voy al revés. Seguramente cuando demos aquí la curva recordaréis las imágenes. Los que ya las visteis, y los que no, pues repasar mis vídeos en el canal de Ciro78. Mirar aquí cómo se nota que hay mucha más nieve, como un tierra al pie. Mirad esta misma imagen del vídeo anterior, pero nevadito. Una maravilla de paisajes, una pasada. Y aquí tenemos la curva esta que pasa entre estos desfiladeros. Ahora mismo voy comentando un poco según va surgiendo. Si queréis más información, como os digo, repasar los vídeos dedicados a las foces del Raigosu. Mirar ahí donde tenemos aquí esta piedra que os decía que parecía un vigilante pétreo ahí
dominando el desfiladero. Mirar, por aquí hay pocos refugios y pocos sitios. Se acerca la hora de comer. Sé que arriba hay unas cuantas cabañas, pero cualquiera llega ahí. Tendré que utilizar por aquí el abrigo de estas piedras para comer unos sándwiches que llevo aquí en la mochila y coger fuerzas para la bajada. Así que nada, gente, os voy a dejar. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.